Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del libro Descalzar los atriles, vanguardias literarias en el Perú, en el marco del Libro Fest de la UAM. Este libro está dentro de una colección que se titula A 100 años de las vanguardias latinoamericanas, que salió en este año, en 2021, y que por lo pronto ha sacado, ha dado a la luz dos títulos, el presente que vamos a presentar en esta ocasión, y también el título Ecos críticos de las vanguardias en América Latina, coordinado por la doctora Cecilia Erazo. Ambos libros fueron coeditados entre la UAM Azcapotzalco y Editora Nómada. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de Giancarla Di Laura y Cristian Segarra, y voy a decir dos notas muy breves sobre su trayectoria para dar inicio a una conversación. La doctora Giancarla Di Laura, quien es coordinadora de este título, se formó en Estados Unidos, donde hizo su bachillerato y maestría en literatura latinoamericana. En 2004 obtuvo su doctorado de la Universidad de Arizona en Tucson y luego ejerció la docencia en diversas universidades. Ha presentado numerosos trabajos sobre la narrativa de la generación del 50, especialmente sobre Julio Ramón Ribeiro, y sobre la poesía peruana de la generación de 1980, en foros nacionales e internacionales. Es autora de Humos de Ironía, la novelística de Julio Ramón Ribeiro, y de la antología Volteando el siglo, 25 poetas peruanos con Casa de las Américas de Cuba. Asimismo, en la revista de crítica literaria latinoamericana. Además, mantiene semanalmente una columna virtual sobre temas de actualidad en el blog digital sudaca.pe. Por su parte, también nos acompaña el doctor Cristian Segarra. Él hizo un doctorado en literatura hispánica en UCLA y enseña en la Universidad de Colgate. Esto en la ciudad de Hamilton, en el estado de Nueva York. Publicó el libro Celuloide mecanografiado, la poesía cinemática de Westphalen, esto en 2013, así como artículos en el Boletín de Estudios Hispánicos, la revista Hispamérica, también en INTI, y asimismo en la revista de crítica literaria latinoamericana. Ha editado 2 volúmenes sobre la obra poética y narrativa del escritor peruano Luis Valle Goicoechea, titulados Hilvanes, Poemas y Crónicas, y Los zapatos de Cordobán, escritos en prosa. Ambos libros fueron publicados en 2012. Contribuye con reseñas, críticas sobre poesía peruana en el Handbook of Latin American Studies. Y bueno, pues para empezar esta pequeña conversación, vamos a darle la palabra a la doctora Giancarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Irina. Muchísimas gracias, ¿no? por este espacio para poder comentar, ¿no? Un poquito este proyecto que empezó hace más o menos un año y que realmente te agradezco muchísimo porque yo creo que ha sido muy gratificante, y sobre todo las letras latinoamericanas, ¿no? Se van de todas maneras a iluminar con estos estudios que se van haciendo sobre ciertas épocas que realmente necesitan de un nuevo estudio, tal vez, ¿no? Una revisión y una reivindicación. Me gustaría compartir un texto introductorio y comento. Todo acto de violencia, todo sufrimiento perpetuado, todo hecho histórico siempre ha tenido una repercusión y una consecuencia. Las vanguardias fueron el resultado de tantas guerras y conflictos que se dieron durante las primeras décadas del siglo XX, sumados al destape del inconsciente realizado por Sigmund Freud y los acelerados inventos tecnológicos de aviones, automóviles, etcétera, que transformaron nuestra percepción del tiempo y la distancia. A raíz de los 100 años que se cumplen desde que rompieron las vanguardias latinoamericanas en los años anteriores a 1920, y por invitación de la editorial mexicana Editora Nómada,
Hace un año lanzamos una convocatoria con el objetivo de reflexionar sobre estos movimientos. El presente volumen se focaliza en el área andina y en algunas de las manifestaciones literarias y artísticas que surgieron en contra de la política y de la escena cultural reinante. En esa época se buscaba manifestar una libertad poco antes vista. Se exaltaba el mundo del inconsciente y de lo irracional. Se hacía un énfasis en el individualismo y se llevaba la representación artística hacia colores y formas inéditas, sin respetar criterios morales, lógicos o estéticos. En la literatura esto se dio a través de las imágenes visuales y sonoras, pero también de la exacerbación de las metáforas y demás tropos. En toda esta fase de nuevas expresiones artísticas se nota la aparición del creacionismo del chileno Vicente Huidobro como el gran iniciador más o menos en 1914, el simplismo del peruano Alberto Hidalgo en 1917, el ultraísmo de Jorge Luis Borges, el estridentismo mexicano, la unicidad inclasificable de Trilce de César Vallejo y los otros ismos que se cobijaron bajo el manto surrealista. Es decir, donde se pierde la distinción entre vigilia y sueño, coherencia y sinsentido. En ese camino se inclina el pensamiento de los surrealistas que buscaban marcar una ruptura con el orden establecido. Y por eso surgen distintas expresiones donde el espíritu es más fuerte que lo racional y la intuición es la brújula con la cual empiezan a luchar por sus convicciones y sus creencias. De ahí se alimentan los movimientos enfocados en las minorías como son el negrismo y el indigenismo. José Carlos Mariátegui había ya reflexionado sobre la situación del hombre andino y es así como se empieza a repensar su condición para que se libere y crezca una conciencia sobre el indígena con todos sus derechos. Así como el indigenismo va a encontrar en César Vallejo un eco, también se manifiestan de manera clara los puneños, Gamaliel Churata, su hermano, Alejandro Peralta y el resto del grupo Orcopata. De la misma manera como las vanguardias en general restablecen una nueva manera de mirar el universo y buscan claramente un objetivo, nuestras vanguardias andinas buscaron en sus revistas literarias plasmar proyecciones con perspectivas inéditas a través de sus textos literarios. Esa vanguardia andina, donde se fusionó muchas veces lo gráfico con el lenguaje, necesita ser revisada a la luz de nuevos enfoques, donde se puedan encontrar los cimientos de una nueva literatura peruana y de los otros países andinos, considerando su raigambre en las lenguas y culturas originarias, para así resaltar su carácter único frente a las vanguardias europeas. Aunque las vanguardias latinoamericanas no pueden ser vistas como un movimiento más o menos homogéneo, sino todo lo contrario, diverso y contradictorio, sí podemos notar que en general asumieron procesos de resistencia política y cultural. También expresaron una ruptura con un sistema racional para darle más importancia a la subjetividad y a lo sensorial. Definitivamente encontramos una gran presencia de la vanguardia en el mundo andino y por esa razón podemos mencionar la existencia de un vínculo sociocultural entre la vanguardia y el indigenismo propio de los Andes. Es a través de figuras como César Vallejo que se va a reflexionar sobre la necesidad de construir una nueva sensibilidad que vaya más acorde con la situación y condición del Perú profundo, del Perú regional y de sus provincias. De ahí que descalzar los atriles, como imagen resignificada de unos versos del irrepetible Trilce, que fue en 1922 publicado, del poema 7 va a salir este título que va a guiar y liderar este conjunto de 14 ensayos que han sido escritos por profesores y críticos, ¿no?, que van ocupando una situación, ¿no?, bastante importante en nuestras letras latinoamericanas. Pero ahora me gustaría escuchar un poquito más a Irina hablar sobre cómo surge este título y también que quisiera dejar en público que ha sido para mí una bendición trabajar con Irina y realmente agradezco, ¿no?, todo, ¿no?, tu apoyo y haber trabajado contigo. Ha sido una experiencia súper linda. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias, Giancarla. Sí, pues efectivamente esta, además de una presentación de este volumen, pues es un festejo, porque ha implicado un largo recorrido, un trabajo arduo entre las dos, y bueno, también la doctora Cecilia, que coordinó el otro volumen,
por lanzar esta pequeña colección, que por lo pronto son 2 títulos. Esperemos que el próximo año se sumen pues al menos uno más, mínimamente, que por ahí se va esbozando con una maestra de la UAM, para precisamente hacer esta reivindicación que comenta Giancarla, que significa pues volver la mirada a estos movimientos que fueron movimientos estéticos, literarios, pero que también tuvieron muchas implicaciones ideológicas y políticas dentro del contexto latinoamericano. Entonces la idea era pues eso, ¿no? Conmemorar. Por ahí en el otro volumen hay un ensayo de la doctora Silvia Pape, que es una estudiosa muy comprometida del estridentismo mexicano. La doctora Silvia Pape hace un ensayo precisamente versando sobre esta idea de la conmemoración, lo que implica conmemorar. Entonces, con su, digamos, su derecho y su revés, porque así como conmemorar, pues puede ser un acto generoso, también tiene sus riesgos, ¿no? ¿Por qué vamos a conmemorar algo, no? Entonces ella se plantea eso, es exactamente lo que los vanguardistas no querrían, ¿no? ¿Por qué nos van a conmemorar? Si es más bien el espíritu de rebeldía, de ruptura, de tumbar los ídolos, ¿no? De la tradición. Pero bueno, este es un riesgo que nos tomamos y la verdad es que estoy bastante satisfecha y agradecida, tanto con los coordinadores, Giancarla, Di Laura, que estuvo en este trance, Cecilia por el otro lado, pero asimismo todos los autores que han tenido toda la paciencia del mundo y la generosidad para darnos o ofrecernos sus textos, sus reflexiones, su investigación, una parte de ella. Y bueno, ahorita no me gustaría mencionar a todos, pero en este volumen colaboraron muchos investigadores jóvenes, la mayoría de ellos, todos, de casi todos ubicados en Perú o residentes de Perú, del Perú. Un mexicano, que es Gabriel Ramos, que es un maestro de la UAM, que hizo un fabuloso ensayo sobre Westphalen, precisamente un poemario que se llama Las ínsulas extrañas. También Edmundo de la Sota, estuvo Sergio Luján Sandoval, Leslie Regalado Díaz, Luis Eduardo Lino Salvador, Jairo Jurado Urbina, José Moristela, José Eduardo Cornelio, Juan Cuyanina, el doctor Cristian Segarra, que ahorita va a hablar de su contribución y su aporte a este libro, que ha sido grande e importante para nosotros, Alex Hurtado Lazo, César Coca Vargas y Magdalena Suárez Pomar, Filarine Stephanie Villanueva y finalmente también Luis Apaza Calizaya. Todos ellos colaboraron en este volumen y creo que han hecho un gran aporte y bueno, les agradezco infinitamente a todos ellos. Me gustaría cederle la palabra para no perder mucho tiempo, porque tenemos poco, al doctor Cristian Segarra, que nos comente a lo mejor un poco, bueno, en general del libro, su impresión y de su aportación en particular. Bueno, sí. Muchas gracias a ustedes dos, ¿no? A estupendas coordinadoras, ¿no? Doctoras Giancarla Di Laura, Kate Ibarra. Creo que es, a ver, en el siglo XXI hablar de vanguardia, yo creo que es, siempre lleva una reflexión de ruptura, ¿no? Como mencionaba la doctora Giancarla, ¿no? Yo creo que este volumen, y por lo que celebro esta iniciativa de Editora Nómada, ¿no? Que es impresionante, porque ha convocado a varios intelectuales peruanos, básicamente casi todos, salvo Gabriel Ramos, ¿no? Mexicano, pero más allá de él, ¿no? Todos son peruanos, jóvenes, la mayoría son jóvenes, lo cual creo que da un respiro y una vitalidad, ¿no? al campo. Yo creo que tenemos esta corte, ¿no? De intelectuales, de críticos, profesores, ¿no? Peruanos, jóvenes que están trabajando en este tema, ¿no? De las vanguardias, y que da, ¿no? Esta posibilidad de augurar, ¿no?
un panorama promisorio y real, ¿no? Porque este volumen ya es una contribución definitiva, ¿no? Y creo que va a ser un volumen que va a quedar así ya en el canon, ¿no? de los estudios sobre vanguardia latinoamericana, ¿no? Lo que noté y me gustó sobremanera del volumen es esta, porque es un tema que más o menos yo he trabajado un poquito, ¿no? Tampoco para hacer, pero digamos, menciono por lo menos fácil, seis trabajos, ¿no? De Edmundo de la Sota Díaz, de Sergio Luján, de José Mori Estela, de José Eduardo Cornelio, de Juan Cuya Nina, de el mío, ¿no? Lo que digo es esta relación entre la literatura y el cine. No sé, este volumen, tal vez sin pensarlo, ¿no? Tal vez sin proponerse este objetivo, ¿no? Yo creo que este volumen demuestra ¿no? Los ensayos que he mencionado, demuestra de una manera interesante, ¿no? De cómo podemos reoxigenar, ¿no? Este periodo, ¿no? De las vanguardias que tal vez ya nos parece un poquito viejo, ¿no? Ok, estamos hablando que de los años 20, ¿no? El futurismo, estrictamente en Latinoamérica, ¿no? El estridentismo, el ultraísmo en Buenos Aires, no sé, el estridentismo en Ciudad de México, ¿no? Pero todas estas miradas, ¿no? Que estos autores le están dando desde otra posición teórica, ¿no? Me parece súper valioso, ¿no? El hecho de remirar, de darle otras aristas, ¿no? A estos textos, ¿no? Como La Casa de Cartón, por ejemplo, o algunos textos de Barayanos, ¿no? Y lo que también resalto como una contribución sobresaliente del volumen, ¿no? Es este hecho de la heterogeneidad, ¿no? O sea, esta mirada heterogénea, ¿no? A estos movimientos de vanguardia, ¿no? Para ver estas contradicciones, estas ideológicas, políticas, ¿no? Que están ahí en los textos y que creo que este volumen hace un trabajo notable, ¿no? No solamente el tema de la transculturación, ¿no? Que está ahí como una apropiación, digamos, de una vanguardia rezagada, ¿no? Como decía Beatriz Sarlo, tal vez, ¿no? O sea, esta vanguardia desde la periferia, pero también conecta esta visión, y creo que Giancarla está trabajando en ese sentido, ¿no? Tratando de ver otras opciones, ¿no? Otros textos que no solo sean los textos ¿no? del castellano, digamos, oficial, ¿no? Sino, no sé, lo que se nota en el volumen, ¿no? Muchísimos ensayos enfocados en la vanguardia andina, ¿no? Y textos de Puno, por ejemplo. Bueno, nada más. Muchas gracias, Cristian, por por esa intervención, ¿no? Donde de alguna manera ejemplificas perfectamente tu artículo, ¿no? Tu contribución, pero también esta visión, ¿no? Del libro en sí, ¿no? Donde se ha querido juntar diferentes, ¿no? Perspectivas, artículos de diferentes ámbitos, ¿no? Pero con un hilo conductor, tal vez, ¿no? El de incluir, ¿no? Una mirada más global, una mirada tal vez más compleja, ¿no? Porque si bien los vanguardistas irrumpieron, ¿no? Un sistema y expresaron su incomodidad, digamos, ¿no? Al status quo, yo creo que es interesante también estudiarlos desde esa mirada, ¿no? No solamente desde adentro, sino desde la periferia en sí, ¿no? Tratando de alguna manera de relacionar, de asociar, ¿no? Expresiones artísticas que muchas veces antes no se han visto o no se han podido estudiar, ¿no? En su conjunto. Yo creo que son grandes aportes los que haces tú, lo que también hace Cornelio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy interesante y en sí todo, ¿no? Los 14 realmente yo creo que es muy buena la contribución y como tú bien has dicho, yo creo que será un estudio
que va a quedar, ¿no? Para la revisión seguramente de esta etapa que ha sido tan importante y de repente no tan vista ni estudiada por muchos críticos como es las vanguardias andinas. Muchas gracias, Cristian. No sé si es que, Irina, ¿tú quieres comentar algo más? No, pues solamente agregaría o sea, el agradecimiento al doctor Cristian Segarra por su contribución, por su generosidad de estar aquí acompañándonos y de hacer esta lectura crítica global del libro, del conjunto de los ensayos que aquí se reunieron, porque como bien dice, no había como una dirección o una intención de que vamos a hacerlo bajo este eje. Fue una convocatoria abierta realmente, fue una cuestión a lo mejor un poco azarosa, ¿no? De las contribuciones, las propuestas que nos enviaron, Giancarla, ya te acordarás, ¿no? Que nos enviaron, no sé, como 50 tal vez, muchísimas. Y finalmente estos fueron, ¿no? los que surgieron, los que conformaron el volumen, y hay esta articulación, como le decía Cristian, en cuanto a quizá lo que yo también percibiría y rescataría es esta visión un poco descentrada, ¿no? De lo tradicional. Decir, vámonos a analizar a lo mejor sí las mismas obras o algunas obras que no habían sido lo suficientemente analizadas, pero desde otra perspectiva, de perspectivas a lo mejor más novedosas, ¿no? Que nos den nueva luz, que nos den, otra visión, ¿no? De las vanguardias, a como las habíamos quizás estudiado, ¿no? En la carrera, de manera muy acartonada. Entonces, a mí me encantó, la verdad, me parece que todos estos jóvenes investigadores, pues le apuestan a eso, ¿no? A generar un nuevo debate en torno a estos autores y a estas obras. Y ni se diga del artículo del doctor Cristian, ¿no? Que también nos ofrece una nueva mirada que yo pues no hubiera imaginado. Entonces, es bastante refrescante, ¿no? Leer este tipo de ensayos. Eso me gustaría agregar, y gracias a los dos. Muchas gracias. Y a la UAM. Bueno, también reafirmar un poco el agradecimiento a la UAM, que se animó a coeditar esto, porque él entró después, ¿no? Y le interesó, y yo creo que eso también le agrega un valor a estas ediciones, ¿no? El hecho de que una institución pues tan importante en México se anime, ¿no? A publicar y de alguna manera a difundir estos ensayos. Entonces también un agradecimiento. Sí, yo creo que lo que decía Katia, ¿no? Deberíamos agradecer como Giancarla, yo como peruanos, ¿no? En este año del bicentenario, ¿no? De la independencia, etcétera, ¿no? O sea, que una institución mexicana, ¿no? Como Editora Nómada y la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, dediquen un volumen, ¿no? Exclusivo a las vanguardias peruanas. Es un, wow, no sé, es un halago, ¿no? Es algo que deberíamos sentirnos orgullosos y contentos, ¿no? Digamos, de que esta contribución se difunda, ¿no? De esta manera, en este año tan emblemático, ¿no? Como estamos viviendo, ¿no? El bicentenario, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es realmente un honor, un privilegio, ¿no? De parte de ambas entidades que se preocupen por un momento tan importante e interesante para nosotros, ¿no? Digamos, esos cimientos, ¿no? De la década de los años 10, de los 20, ¿no? Donde comienzan a irrumpir todas estas nuevas visiones. Así que yo también quiero agradecer, ¿no? A ambas entidades por habernos apoyado en este proyecto y sobre todo como peruanos, ¿no? En este bicentenario que estamos celebrando. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias. Extiendo también mi agradecimiento a la universidad. Gracias. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, porque ya es la hora, es el tiempo para la presentación. Pues muchas gracias y esperamos que, bueno, nos visiten en el stand, quien escuche esta presentación,
Vamos a estar en el stand de la feria virtual, que en esta ocasión, bueno, el año pasado y se hizo en esta modalidad de Editora Nómada. Estaremos en la feria de la UAM Azcapotzalco, en Libro Fest. Muchas gracias a los dos.